tardes, bienvenido nuevamente a este tu programa. Te bendecimos, este es un tiempo que estamos muy contentos de pasarlo contigo, de enviarte este mensaje. Sabemos que es de bendición, gracias por tu preferencia, sabemos que has estado observando el programa, te bendecimos y quédate. Amén, te agradecemos mucho, hemos recibido muchos saludos ahí en Facebook, hemos estado compartiendo también los videos por medio de internet y sabemos que ha estado llegando a los corazones. Lo único que pretendemos es que la misma palabra actúe en tu corazón. Así es. Hoy vamos a seguir con la serie de la fe, pero para ello vamos a recapitular lo que vimos la semana pasada en el tema accionando la fe. Es importante que tú entiendas que la fe es un regalo de Dios, es un instrumento del cielo para que tú te muevas en las cosas del cielo. Te enseñamos y te dijimos que ahora se ha instaurado el reino de Dios. Dice en el libro de Marcos 1:14, más adelante en otra ocasión lo vamos a leer. Dice que Jesús estaba anunciando, Él anunciaba un nuevo sistema, el reino de Dios. Y te dice, ¿cómo puedes establecer el reino de Dios en tu vida? Primero, arrepintiéndote, cambiando tu forma de pensar para que tú puedas creer en las cosas nuevas que tiene Dios para tu vida, en el Evangelio. Si no hay una renovación de tu entendimiento, siempre vas a estar cargando con tus cosas pasadas. Pero escucha, aunque hayan sido grandes triunfos o tremendas derrotas, quedaron en el pasado. Tienes tú que entender que eres nueva criatura. Ahora las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero todo proviene de Dios. Ahora es Dios o el favor de Dios el que va a estar operando en tu vida. ¿Cómo? Sí, es el favor de Dios. La gracia significa el favor de Dios. Y si es el favor de Dios, válgame, es el favor de Él hacia tu persona, no es el favor tuyo. Porque la palabra de Dios nos enseña que hasta el justo tiene su forma de vivir, que es por medio de la fe. Pero primeramente quiero que veamos un versículo, Filipenses 4:7, y dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios, es la prosperidad de Dios, es el Eirene de Dios el que va a estar gobernando tus corazones, que posiblemente la mente humana no sea capaz de comprender estas cosas, porque te hemos enseñado que la fe no es para la carne, sino es para el espíritu, para que tú te muevas en cosas espirituales. Entramos de lleno al tema, vamos a ir al libro de Gálatas 3:10, para que entendamos cómo el justo por la fe tiene que vivir. Y tú tienes que entender que eres más que justo, y dice la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué los que dependen de las obras de la ley? Tú tienes que entender que antes que se estableciera la ley, o más bien, recapitulando, tú tienes que entender que la forma de movernos ya no es por medio de las obras. La ley fue establecida en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, para que el pueblo judío se moviera por medio de las obras para alcanzar la misericordia o el amor de Dios. Pero en ti ya no es así. Vamos a regresar aquí, un versículo, Romanos 10:5, para seguir fundamentándote de cómo tú eres justo por fe, no por obras. Y eso tiene que estar muy claro. Y dice la palabra de Dios. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas. ¿El hombre que qué? El hombre que haga estas cosas. O sea, Moisés, cosas. Dios le dio los mandamientos a Moisés y le dijo, tienes que cumplir ciertos requisitos para que mi misericordia llegue hacia tu vida. Entonces tú tenías que hacer obras para alcanzar, pero ahorita ya no tienes que alcanzar nada. Entiéndelo, Dios vino a traer el cielo a la tierra para que tú te muevas en las cosas celestiales. Regresemos, Gálatas 3:10, y seguimos fundamentándote. ¿Cómo eres justo? Y dice la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no se van a cumplir. Esto se fue tomado del libro de Deuteronomio 27:26 y dice, maldito aquel que no cumpliere todo lo que está escrito en la ley. Y si te quieres poner a intentar cumplir, pues es muy largo, pero es mejor que tú creas en el sacrificio de Jesús para que como justo te muevas en las cosas de Dios. Y vuelve y sigue diciendo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley así para es. hacerlas. Y sigue diciendo, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. es evidente.
porque el justo por la fe vivirá. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y tú eres un hombre justo, no porque hayas hecho obras de justicia que estaban establecidas en la ley, sino porque Jesús vino a cumplir con la ley para dejarte a ti en justicia. Vamos a regresar ahora a Romanos 10:4 y dice la palabra de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? Es Cristo. Para justicia, A todo aquel que cree. para el que no cree, ahí está la ley. ¿Cómo? Sí, la ley ahí está para que todo el mundo cierre sus bocas y queden bajo el juicio de la ley. Pero tú ya no estás bajo el juicio de la ley, ahora estás bajo el juicio de la gracia. Y en la gracia todo te ha sido perdonado para que tú te muevas y alcancemos la benevolencia de Dios, o la gracia de Dios, o el amor de Dios, porque es más importante para Dios su amor que su juicio. Y vamos a confirmarlo. Romanos ahí mismo 3:19 y 20. Y dice la palabra de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así es. Ya que por las obras de la ley Ningún ser hombre humano es justificado. delante de él. Así es. Porque por medio de la ley es el conocimiento del La pecado. ley para lo único que ha servido es para enseñarnos del pecado. Pero si tú estudias ley, lo que más vas a enseñar y lo que más vas a aprender es del pecado. Y conociendo el pecado, pues te vas a hacer más pecaminoso. Pero ese no es el tema. El tema es la fe. Por lo tanto, nos tenemos que mover como justos por medio de la fe. Un versículo más para poder entrar al tema. Hebreos 10:38. Y nos sigue confirmando la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra de Dios. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así es. ¿Cómo que si retrocedieres? Sí. ¿Tú por qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el creer en fe? ¿Tú por qué haces milagros? ¿Por portarte bien o hacer o actuar por las obras de la ley o por creer en fe? Por creer en fe. Amén. Pero si tú creíste en fe, ¿por qué vienes a terminar o intentar cumplir cosas que primeramente no se escribieron para ti? Y segundo, Jesús vino a hacer un sacrificio para que nos movamos todo el tiempo en fe. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que creer. Pero antes de entrar al tema, vamos a ir a un último versículo, Gálatas 3:1. Y vamos a leerlo en dos versiones, tanto en Reina Valera como en Dios habla hoy, para que nos deje bien definido cómo nos tenemos que estar moviendo. Y nuestro mover, bonita, Es en fe. es en fe, todo el tiempo creyendo. Pero el que tú creas es creyendo y actuando. ¿Cuál es la medida de tu fe? Me voy a adelantar poquito. Lo que tú estás hablando. ¿Qué es lo que estás hablando? Es lo que tú estás creyendo. Tú vas a hablar lo que tú estás escuchando. Así es. Nosotros te transmitimos cosas del cielo, por eso no te transmitimos cosas del mundo. Pero si tú estás escuchando al mundo más que a la palabra, tú vas a trasladar cosas del mundo. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Que haya situaciones adversas en el mundo o que aunque en el mundo oscuridad hubiera, en ti va a resplandecer Yahweh o Dios? ¿Qué es más importante? Lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en esas cosas nos tenemos que estar moviendo, creyendo y actuando. Amén. Vamos, Gálatas 3:1, porque ya estamos preparados para darte un buen exquisito bistec espiritual. Y dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así es. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, llegaste a los pies de Cristo por ser perfecto, por portarte bien, por tener buena conducta o solo por el hecho de haber creído en Jesús. Si recibiste a Jesús o recibiste el Espíritu Santo por fe, ¿qué te hace creer que lo vamos a perder en dado caso por actuar en las obras de la ley o de acuerdo a tu conducta? Aún tu conducta tiene que ser el resultado de tu fe. Y tú no puedes mencionar o decir, entonces podemos hacer lo que sea. No, porque esa es una mente chiquita, no renovada. Estamos hablando de que has recibido el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo no es la tercera persona, es Dios mismo que está en ti. Por eso te dice que tú no has recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder de Dios está en ti para que tú te muevas en las cosas de Dios. Y aún tu conducta es el resultado de lo que tú estás creyendo a Dios y de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso sigue diciendo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así es. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, Lo hace ¿por las obras de la ley por tu conducta o por el oír con fe? o porque estás escuchando la palabra de Dios en fe, la crees y la estás hablando. Vamos a poner ese versículo en Dios habla hoy para que lo comprendas. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley. No porque el cumplimiento de la ley, acuérdate que es la conducta, tus obras, lo que tú estás haciendo para Dios. Pero tú no tienes nada que hacer para Dios. Tú, entiéndelo, ahora nos tenemos que desarrollar en las cosas que ya Dios tiene preparadas para nosotros. Somos hijos de Dios, por lo tanto nos tenemos que desenvolver como hijos. Volvemos a lo mismo. Tú te podrás preguntar, es la pregunta del millón, entonces podemos hacer lo que sea. No, porque ahora quien toma el control de tu vida, de tu actuar y de tu hablar es el Espíritu Santo, es Dios mismo. El que habla la palabra es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Para un problema espiritual tú tienes que tener una solución espiritual. Nos leyó el 3.5, pero vamos a volver a leer el 3.1 en adelante, nada más ahorita para poder entrar al tema de la fe. Y dice la palabra de Dios del 3.1 en adelante, en versión Dios habla hoy. Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Por aceptar el mensaje de la fe. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu quieren ahora terminar con algo puramente humano. Así es. Tantas buenas experiencias para nada, imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros, cuando tú impones manos sobre los enfermos y ellos sanan, tú solamente eres instrumento de Dios, pero en realidad el que está sanando es Dios. Cuando tú estás declarando palabra de Dios sobre una promesa, en realidad quien la está haciendo y quien la va a cumplir es su gracia, el favor de Dios o Dios mismo. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Entramos al tema, vamos a ir a la palabra de Dios. Hebreos 11.1. Sé que lo leímos la semana pasada, pero es importante seguirlo leyendo porque hoy estamos hablando de las obras de la ley contra el ser justo por el solo hecho de creer en Jesús. Y lo que nosotros te estamos enseñando es de que tú creas en el sacrificio, de que Él se hizo pecado para que tú ya no experimentes el pecado, que Él se separó de su Padre para que tú ya nunca te separes de tu Padre, que Él hizo cosas para que tú ya no las hagas, que Él sufrió para que tú no sufras, que Él lloró para que tú no llores, que tu condición experimente cosas diferentes, que experimentes el reino de Dios en tu vida, que experimentes la misma salvación, que tu condición totalmente sea diferente. Y dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y lo que no estás viendo, pero con una convicción de lo que vamos a ver. Pero dice el 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Todos los antiguos, aunque Dios les había dado su ley, no alcanzaron buen testimonio porque hayan cumplido la ley, porque eran humanos igual que tú y yo, sino porque creyeron en la obra, porque le creyeron a Dios. Por lo tanto, ellos se desarrollaron en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ahora te voy a decir una cosa, la fe tiene que ser accionada. La fe sin obras es muerta. Pero cuando te dice que la fe sin obras es muerta, no está hablando de la fe de tu actuar, porque esas son obras de tu carne, no son obras de lo que tú estás creyendo. Entonces, ¿cuál es una obra de la fe? Muy sencillo, que aunque esté la situación adversa, aunque tú estés pasando cualquier tipo de situación, tú estás creyendo.
y le estás creyendo a Dios, y tú sabes que ese problema es chiquito, porque tú concibes a un Dios grandote. Es más, te lo explico, en la manera que tú concibes a Dios es la manera que vas a concebir tus problemas. Si nuestros problemas son chiquitos, cuando venga una situación, sabemos que esa situación va a ser momentánea y pasajera. Yo le estoy creyendo a Dios, por lo tanto mi fe está accionando. Yo sé que Dios tiene cosas mejores para mi vida. Y esa fe yo la tengo que estar practicando o perfeccionando. Vete yendo, Santiago 2:22. Esa fe yo la tengo que estar perfeccionando todo el tiempo, porque la fe se perfecciona por el accionar o por la obra. Y dice la palabra de Dios: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Cómo? Sí, todo el tiempo yo tengo que estar practicando y perfeccionando mi fe. Todo el tiempo yo tengo que estar creyendo. Yo no tengo que estar creyendo a lo que el mundo me pueda estar hablando, porque yo puedo perfeccionar lo que me dice el mundo. Puedo estar perfeccionando la noticia y no puedo estar perfeccionando lo que Dios está hablando a mi corazón. Dios, la oración que tú haces, ¿la haces por las obras o la haces porque estás creyendo y le estás creyendo a Dios? Porque le estamos creyendo a Dios, pues ahí estás perfeccionando tu fe. Todo el tiempo estamos practicando. Te hago una pregunta también sencilla: ¿qué es más importante? Y todo esto se desprende de perfeccionar la fe. ¿Qué es más importante? Que alguien venga a orar por ti para una sanación, tanto económica como física o espiritual, o que tú mismo ores por esa situación que te está pasando. Que yo mismo, así es. Dice la palabra de Dios que el mismo espíritu que rescató a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que está actuando en mí. Es el poder de la resurrección el que está actuando. Por lo tanto, yo estoy creyendo en estas verdades. Vamos a entrar más al tema. Vamos a ir a Hebreos 11:32. Y dice la palabra de Dios: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Que por qué? Que por fe. ¿Qué hicieron? Conquistaron reinos. ¿Qué puedes conquistar tú? Reyes y reinas te servirán. Es una de tantas promesas que dice la palabra de Dios. Mi pastora la estableció en la vida de sus hijos, de cada uno de nosotros. Posiblemente hace 5 años nosotros éramos la vergüenza para ella. Pero ahora lo que ella estableció, lo que ella decretó, fue lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hace 5 años ella le dio vida a lo que estaba muerto. Ella, por medio de la fe, vio cosas que otros no veían. Porque es pues la fe, ver las cosas que no son. Como si fuera. Esa es la fe. Hace 5 ella decretó. Y mira, yo hace 5 o 6 años ni siquiera en Dios creía. Y ahora hasta predicando la palabra estamos. Pero ¿fue por nuestras obras o fue porque nuestra pastora le creyó a Dios? ¿Por qué ella le creyó? Porque le creyó a Dios y Dios actuó juntamente con nuestras obras. Y sigue diciendo: hicieron justicia. Amén. Alcanzaron promesas. ¡Wow! Taparon bocas de leones. Todo lo que tú puedes hacer por la fe. Y sigue diciendo: apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filos de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Amén. Se hicieron fuertes en batalla. Cuando tú dices, no tengo fuerzas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortaleces, estás creyendo en fe que Dios es poderoso en ti y que tú vas a ir adelante como poderoso gigante y que Él es tu bandera, Él es el que va delante de ti y toda la obra es de Dios, toda la honra y la gloria es para Dios, todo lo va a hacer Dios en ti. ¿Cuándo? Cuando le creamos. Sigue diciendo: se hicieron fuertes en batalla. Así es. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Así es. No aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Pero vamos a leer el último versículo de Hebreos 11, ahí mismo, bonita. Fíjate bien cómo ellos fueron héroes de la fe, pero ellos no vieron lo que Dios les había prometido. Por medio de fe hicieron proezas, hicieron grandes cosas, pero esa fe estaba diseñada especialmente para ti y para mí. Y dice la palabra de Dios: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, Dios dijo, ellos me creyeron. Porque me creyeron, alcanzaron buen testimonio y Dios los elevó a justos.
Por fe. Sigue diciendo. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque esa fe le íbamos a perfeccionar nosotros. Porque esa fe que es de Dios era especialmente para el Hijo. Para que nosotros nos desenvolviéramos en las cosas de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ahí mismo, Hebreos 11:6. ¿Quieres agradar a Dios? Créele que Dios es poderoso. ¿Quieres agradar a Dios? Créele que te va a sacar de tu situación. Porque escrito está que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. ¿Quieres agradar a Dios? Créele. Tú tienes que creer. Dice la palabra de Dios que prestarás a muchos y que nunca pedirás prestado. Yo le creo. Oye, ¿cuáles son las grandes empresas que están pululando en el mundo? La de préstamos. Ahí tienen que estar los hijos de Dios, porque es una promesa que Dios estableció, que ha establecido Dios para tu vida. Pues creamos en esas verdades. ¿Quieres agradar a Dios? Créele que tú no nada más vas a tener una sanidad, sino que tú eres sano en el nombre de Jesús, que por su llaga tú eres sano en el nombre de Jesús, y es Dios el que te va a sanar. Nosotros solamente somos instrumentos. Y dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Sigue diciendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él te va a galardonar, que Él te va a cumplir lo que te prometió. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo creo y lo hablo. Vamos a ir al libro de Juan 3, por favor, bonita. Juan 3:34. Es importante creerlo y hablarlo. La fe, dice en el libro de Romanos 10:14. La fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Yo voy a hablar lo que estoy escuchando. Por eso es importante que tú escuches palabra de Dios, para que tú hables palabra de Dios. Porque si no, vas a estar hablando lo que escuchas del mundo. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a una reunión de amigos? La situación está muy complicada, no le estás creyendo a Dios. No, es que el dólar ya subió, no le estás creyendo a Dios. Es que la gasolina está subiendo, no le estás creyendo a Dios, estás creyendo en noticias del mundo. Pero tú no estás para trasladar noticias del mundo, tú estás para trasladar noticias del Evangelio, hablar buenas nuevas que agraden el corazón. Y dice la palabra de Dios. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Otra vez. Pues el que Dios envió, las palabras de Dios Tú podrás decir, habla. Está hablando de Jesús. No, está hablando de ti y de mí. Y si Dios nos envió para que hablemos palabras de Él. ¿Me vas a entender? Marcos, por favor, bonita, vete adelantando. 11:22. Vamos a seguirte reafirmando y fortaleciéndote. Acuérdate bien que Jesús vino como el unigénito, porque era el único que tenía el gen de Dios. Pero cuando ascendió al cielo, ascendió como el primogénito, el primero con el gen de Dios. Él es de esa raza. Yo soy posiblemente un millonizagénico, pero tenemos el mismo ADN, el mismo Espíritu Santo. Amén. Somos hermanos, por lo tanto Dios me envió a mí. Y dice la palabra de Dios, Marcos 11:22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Tener qué? Tened fe en Dios. O sea, no te estamos hablando de que tengas fe en nosotros. Todo el tiempo te estamos hablando de Dios, de la palabra de Dios. Y lo que va a actuar en tu vida es la palabra de Dios. Tener fe en Dios. Y dice la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Tú sabes, y todos coincidimos, todos los mensajes coincidimos, que cuando se refiere a monte se está refiriendo a una situación o a un problema. Y te dice, cuando te tengas en un problema, créele a Dios. Y dile, ordena, decreta, habla la palabra de Dios. ¿Y qué va a suceder? Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. ¿Lo que qué? Lo que diga. Lo que hables. Lo que tú estés hablando. Dice la palabra de Dios que será hecho. No por ti o por tus capacidades, sino porque a Dios le place. Y lo que tú estás hablando es palabra de Dios. Palabra en hebreo se escribe como dabar. Y dabar significa formar cosas. Cuando Dios creó el primer día todas las cosas, el segundo, tercero y los 6 días, lo que Dios estaba haciendo era hablando,
creía y lo hablaba, y era su palabra la que formó todas las cosas. Fue su palabra. ¿Comprendemos esas verdades? Sigamos, para que nos siga confirmando. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. ¿No dudar de dónde? En su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante creerlo y hablarlo. Lo vimos la semana pasada en Romanos 10:10. Otra vez que nos lo vuelva a leer para que tú lo comprendamos todo completo. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Lo que qué? Lo que diga ¿Y le será hecho. quién lo está diciendo? Esa persona que está hablando. Pero ¿quién lo va a hacer? Esa persona no, lo va a hacer Dios. Cuando tú estás hablando palabra de Dios, y quien va a hacer aquello que tú estás creyendo y lo estás hablando va a ser Dios. 2 Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos, no por vista. Hemos escuchado más porque no vamos a poder parar de hablarte de lo más importante. ¿La fe? La fe. La fe es una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado, es el regalo de Dios. Dice su palabra que es un don de Dios. Así es. No podemos pasar a lo que sigue si tú no te queda claro la razón por la cual Dios te ha amado tanto y no le ha importado lo que has hecho. Dice su palabra que cuando tú llegaste a Cristo, las cosas viejas pasaron. Hoy te habló la palabra, lo muy bueno que te haya acontecido. Pero es que usted no sabe, mire, mi vida sí, puede ser una gran película de acción, puede ser una gran tragedia, puede ser una gran comedia. Yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Y Dios lo sabe. Pero también sabe que lo que sea que haya pasado ya fue. Así es. Lo que va a pasar de aquí en adelante en tu vida tiene que ver con lo siguiente. Él habló algo y dijo así: no te confundas, las malas ideas corrompen las buenas costumbres. Tú de ahora en adelante te estás alimentando de una palabra distinta que se llama fe. Y fe, dice la palabra, que es decir o creer las cosas o ver las cosas que no son como si ya fueran Así hechas. ¿Es fe? Eso es la fe. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo que el lenguaje que conmueve a Dios, el único lenguaje que Dios entiende, es lo que yo estoy hablando en fe. Pero ¿qué tengo que hacer para poder acceder a tener aquello que Él ya me prometió? Porque seguramente todo aquello que tú has estado anhelando, aquello que tú has estado deseando en tu corazón y que es conforme al corazón de Dios, Dios lo puso en ti. Pero lo que tienes que saber es que debes desarraigar de tu alma, de tu corazón. Tienes que quitar toda amargura, todas aquellas ofensas que seguramente sin merecer has recibido, todas aquellas cicatrices que aún están ahí doliéndote, toda aquella situación contraria que tú has declarado que es injusto en tu vida, tú las tienes que quitar. Tú tienes que desarraigar, tú tienes que echar fuera toda raíz de amargura para que las oraciones que tú estás, porque esa es una herramienta que debes estar usando, tienes que estar hablando las cosas que no son como si ya fueran. Tienes que estar, no tienes que saberte toda la Biblia, tú tienes que decirle: Padre, yo a ti te creo. Así es. Yo a ti te creo que tú deseas para mí algo mejor en esta tierra. Amén. Yo creo que lo que tú quieres para mi empresa, yo creo que lo que tú quieres para mi matrimonio, yo creo que lo que tú quieres para mi salud, para la gente que amo, es diferente. Así y yo creo que tú lo puedes hacer. Hazlo, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo te pido que lo hagas. Yo creo que tú lo puedes hacer.